Y yo tengo una percepción de que 1+1 sí no hubo en el periodismo mexicano. Sí, cosa ¿cómo contrario no? que no fue Excelsior, el Excelsior de Scherer. No, tienes una percepción que yo creo que es absolutamente cierta. Porque, ¿qué es 1+1? 1+1 es el periódico de la reforma política. 1+1 es cosas muy importantes en términos de formato. Fue el primer tabloide en México de información general. Eso es, digamos, una primera distinción. La otra fue La apertura. la apertura, porque ahí sí hubo apertura. En Excelsior de Scherer no, en Excelsior de Scherer eran algunas personas muy aisladas, pero Excelsior era anticomunista, era social cristiano. Becerra Costa sí abrió por completo el periódico. Entonces sí era un periódico que era un periódico mucho más en el esquema socialdemócrata, con algunas personas mucho más de izquierda. Es importante. Hay dos cosas que hace Becerra Costa. El lenguaje. Empieza a ser mucho más libre con el lenguaje y la fotografía. Y en eso realmente Becerra Costa era excepcional. Su ojo para pensar, para ver una primera plana, le decía, esta fotografía tiene que ir a 8 colores. Que eso no había, no existía. Entonces hay fotografías históricas. Yo creo que una de las más memorables en 1+1 es aquella huelga yo creo que fue de mineros en Ciudad Sagún, donde hay unas señoras, es una foto de Pedro Valtierra, donde están empujando a los soldados. Una foto maravillosa. Y luego los mineros desnudos, ¿no? Eso fue los mineros desnudos, primera plana de 1+1, también de Pedro Valtierra. Excepcional. Becerra Costa también empieza a incorporar, con un gran fracaso de Becerra Costa, a intelectuales para hacer crónicas de viajes presidenciales. Era un desastre, porque los intelectuales tienen un ritmo y en otra mecánica, y en una ocasión en Bakú no llegaba la información, no llegó, y cuando llegó finalmente la crónica de Aguilar Camín, dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Hasta cuándo? No era de Aguilar Camín, no recuerdo quién era. Dice, ¿hasta cuándo vamos a dejar de sufrir? Y Carlos Ferreira, que era el jefe internacional, dijo, bueno, ¿y por qué no la próxima vez manda un periodista? No era papachador de Becerra Costa. No, era un ogro, era un tirano Becerra Costa, con un enorme poder. Era un gran periodista. Entonces era un tirano al cual se respetaba. O sea, y se respetaba no por miedo, pero cuando levantaba la voz sí inspiraba miedo, sino porque tenía un gran talento periodístico. Mira, ¿qué parte de Becerra Costa? Bueno, estaba yo en Washington y Manuel Buendía me habla, me queda un poco cortar, hace tanto tiempo, me habla y me dice, hay una información que me acaba de dar el canciller Castañeda que no puedo dar. Pero usted, porque nos hablamos usted sí la puede dar. Y me cuenta cómo viene el acuerdo del gas natural, que era un gran escándalo en ese momento. Entonces yo con esa información a las 7 de la noche en Washington, pues lo que hago es empiezo a buscar a algunas personas para que me confirmaran y me dieran más datos. Total, tuve una confirmación de una de las personas que estaban volando a México para esa firma. Y le hablé a Becerra Costa. Le dije, mañana se firma el acuerdo de gas natural en los Estados Unidos. Me dice, ¿y su fuente? Digo, no se la puedo ver. Dice, ¿por qué no? Dice, no me dijo por qué. Dice, pero me la tiene que dar. Le dije, no se la puedo dar. Dice, pues si no me la da, no se publica nada. Le dije, pues, no se publica nada. Y con ese desprecio, dice, a ver, le paso a mi secretario, pásale los datos. Bueno, al día siguiente publica bajito, chiquito, en la primera plana, a 6 puntos la cabeza, versiones en Estados Unidos de que se firma el acuerdo de gas natural. Lo único que me falló fue la hora, porque yo di la hora tiempo de Washington y era la hora tiempo en México. Es una hora de diferencia.
Entonces me acuerdo muy bien, porque se ve que me dijo, pues que me habló y me dijo, oye, pues me han dicho mucho sobre la nota. Estuvo bien. Ah, sí. Está bien. Yo conocí a los Becerra Costa, no a Manuel Becerra Costa, a su hermana, porque su hermana y mi madre habían sido amigas toda la vida. Entonces crecimos, sus sobrinos y yo, juntos. Entonces, yo tenía una relación afectiva con Becerra Costa. Pero ¿qué pasó en 1+1? 1+1 empezó a ver 1+1 era una sociedad cooperativa de periodistas muy similar al de Alemania. Y empezó a ver algunas cosas muy extrañas. Y nos metimos a averiguar varias personas. Entonces Abelardo Martín y yo fuimos al registro público de la propiedad. Y entonces nos dimos cuenta, porque sacamos los documentos, que se había creado una sociedad aparte, que era la dueña del cabezal y de todos los bienes de la rotativa, y que lo único que tenía la sociedad de periodistas eran las deudas. Entonces hubo ahí un conflicto, y me acuerdo que en ese conflicto, me acuerdo perfectamente a Carmen Lira decir, es que no hay una contradicción. Y yo le decía, Carmen, no entiendo, o sea, tú no puedes decir que no hay una contradicción, porque esto es tanto como decir que si está en una huelga, estamos media hora afuera con las banderas rojinegras, que están los pinches patrones, y a la media hora nos brincamos, y entonces nos ponemos la cachucha de dueños, y les gritamos muertos de hambre. Le digo, ¿cómo va a ser posible eso, Carmen? Digo, no, es aquí lo que están haciendo es que nos están robando lo que hemos trabajado. Bueno, esa era algo que decía, no, es que esto es la placenta de lo que va a ser una nueva empresa. Yo creo que fui a renunciar, que fui el único que renunció. Siempre, cuando no me corren, renuncio por cosas que nadie sigue. Y le dije, yo tengo que dice, ¿por qué si este es su periódico? Dije, no, este es su periódico. Porque ahí los dueños eran Becerra Costa, Payán, que las caminas eran como 4 o 5, Carmen Lira, ¿no? Que duró 8 años, porque después se dedicó a la vida lúdica y a andar viajando por el mundo y andar en la locura absoluta. Y ahí se acabó. No, para mí eso es un estilo de vida. Es así de simple, sencillo, superficial y profundo. Por supuesto, hay que ver los periódicos. Hay periódicos que publican de principal la declaración de radio del día anterior del programa de la mañana. O sea, siempre se ha dicho, ya es un lugar común decir que esta es una prensa de dichos, no de hechos. Y no es una prensa que explique. Tengo la hipótesis de que ese periodismo de declaraciones lo inicia Julio Scherer. No tienes, pues tu hipótesis es correcta. Cuando manda a un reportero a preguntarle al secretario de Agricultura, Bauer. No, tú sí hiciste bien la chamba. Era el de Reforma Agraria, Oscar Brauer. Iban 2 reporteros. O sea, que le asignaron fue a Rodolfo Guzmán. A entrevistarlo. Y lo acompañó a Abelardo Martín, que es quien hace la pregunta. O sea, no era el reportero asignado, pero iba de acompañante y él hace la pregunta sobre el ejido. Entonces lo que hizo Excelsior es que esa parte tiene mucho que ver con lo que es el sistema político mexicano. Es una deformación derivada del sistema político. En un sistema tan cerrado, donde no había información, y la información que había no se publicaba, entonces lo que hizo Scherer con mucho tino en ese momento era las entrevistas. Entonces había entrevistas espectaculares, declaraciones como esa, espectacular. Y lo que sucedió es que 15 años, 20 años después, no hubo una evolución.
Proceso sigue siendo lo mismo, ¿no? Una declaración donde ya es irrelevante. Entonces sí es cierto eso, yo comparto completamente, y que si bien no fue la primera, es lo que definió al periodismo mexicano de hoy en día. La entrevista en Excelsior, donde decían que el ejido se usa políticamente, de Óscar Bravo. Yo creo que hay etapas que definen. Viene la apertura, la primera apertura, que es la de los 70s, con 1+1, donde la prensa se vuelve reformista. La prensa no se vuelve revolucionaria, se vuelve una prensa reformista, todavía muy, muy cerrada. Luego viene el fenómeno de los 80s, que son las columnas políticas, donde la información importante estaba en las columnas políticas. Luego viene, para mí, el punto paradigmático es el 3 de julio de 1988, El Financiero, que publica la cabeza Nada para Nadie. Una cabeza inocua hoy en día, pero rupturista con el sistema político. Y creo que ahí, con el financiero con Proceso, los primeros 10, 15 años de Proceso me parece que son... Cuando era director, cuando realmente era director, fueron muy importantes, porque Proceso fue, yo en algún momento lo dije, era como un pequeño piolet contra la muralla del autoritarismo. Era la única realmente salida real, ¿no? Este odio de Scherer pues lo hizo hacer cosas excepcionales. Eso fueron Scherer y Proceso en esa década de los 80s, 76, 88. Gutiérrez Vivó, que juega un papel muy importante, porque yo digo que Gutiérrez Vivó es quien lleva la radio, quien convierte a los funcionarios en ciudadanos de carne y hueso.